Hola y bienvenidos a un nuevo programa más de Canal Morbo, aquí el que os habla, Titi Gallego. Y hoy vamos a hablar de los círculos de las cosechas, los famosos y míticos círculos que aparecen de la noche a la mañana en los campos de casi todo el mundo. Pues bien, hasta el año 1991 a mucha gente le resultaba sencillo defender con lo paranormal el origen de los famosos círculos de cultivo, los agroglifos de diseño circulares que muchos atribuyeron a algún tipo de actividad ovni. Pues en fin, esta es más o menos su verdadera historia. Lo cierto es que mucha gente cree que los círculos de las cosechas se han reportado durante siglos, un reclamo que se repite en muchos libros y webs, sobre todo webs dedicadas al misterio. Su principal evidencia es una xilografía de 1678 en la que parecía mostrar un campo de tallos de avena dispuestos en círculos. Algunos toman esto como un relato de primera mano de los círculos de cultivo, pero una pequeña investigación histórica muestra todo lo contrario. La xilografía en realidad ilustra lo que en el folclore se llama una leyenda del demonio de Siega, en el que un granjero inglés le dijo a un trabajador con el que estaba peleando que prefería pagarle al mismísimo diablo para cortar su campo de avena que pagar una tarifa exigida. La fuente de la cosecha no es conocida o misteriosa. De hecho, es Satanás que con cuernos y cola, que se pueden ver en el grabado con una guadaña. Unos años después, en 1686, el naturalista Robert Plot reportó formas circulares en unos hongos, que más tarde su causa sería atribuida a corrientes de aire. De ahí saltamos luego al siglo XIX, momento en el que John Rand describió en una carta enviada a Nature unas formas circulares que aparecieron en un campo después de una tormenta. Y luego llegó el siglo XX. Si nos fijamos bien, nadie hasta entonces había hablado de extraterrestres, ni siquiera cuando la ciencia o simplemente los hechos probados podrían llegar, y, por tanto, se podría sugerir cualquier origen a las figuras. Lo que sí quedaba más o menos claro, desde los tiempos pasados, es que los círculos sobre los campos abiertos ya eran uno de los paisajes más preciosos y misteriosos. Además, contaban con un componente que hacía por primera vez desde un supuesto enfoque de investigación que imitaba la ciencia. Lo paranormal llegase a parecer algo más común. Y es que a diferencia de los ovnis o fantasmas, los círculos de las cosechas son tangibles y reales. Las personas pueden tocarlos, caminar hacia extrañas figuras y la verdadera pregunta que siempre se hace todo el mundo, ¿quién los ha creado? En realidad los primeros cultivos, digamos reales, no surgieron hasta la década de 1970, cuando comenzaron a aparecer círculos simples en el campo inglés. El número y la complejidad de los círculos aumentaron de forma dramática en poco tiempo, alcanzando un pico en los años 80 y 90, cuando se produjeron círculos cada vez más elaborados, incluidos aquellos que ilustraban complejas ecuaciones matemáticas, en fin, infinidades de dibujos. Y con ellos llegaron los entusiastas de los círculos de cultivos, quienes han llegado a muchas teorías sobre lo que crea los patrones, que van desde lo plausible hasta lo absurdo. En una de las explicaciones, a principios de los años 80, fue que los patrones se producían accidentalmente por la actividad sexual, especialmente vigorosa en los erizos. Otras personas han sugerido que los círculos son de alguna manera creados por patrones de viento localizados y precisos, o campos de energía de la Tierra, científicamente indetectables, llamados líneas ley. Otros, por supuesto, sugieren que la respuesta yace en el viaje en el campo a la vida extraterrestre. Una teoría consiste en que los patrones podrían ser realizados por viajeros del tiempo humanos desde un futuro lejano para ayudarlos a pilotar a nuestro planeta. En este caso, los diseños son mensajes codificados. Si bien existen innumerables teorías, lo cierto es que todas parecieron derrumbarse en septiembre de 1991, cuando dos hombres, y no dos extraterrestres, salieron a la luz pública para decir que gran parte de lo que había atribuido a causas paranormales era una simple broma. Doug Bower y Dave Chorley sacudieron el mundo de los ufólogos afirmando ser la fuerza motriz detrás del fenómeno de finales de los 70 y más allá.
Todo ello usando poco más que un tablón de madera y una cuerda. Cuando lo comunicaron, los autoproclamados expertos en el fenómeno destacaron tales afirmaciones como ridículas, hasta que los dos hombres mostraron a todos cómo lo hicieron. Así fue como, acompañados por la prensa de todo el mundo en un pequeño campo de Warminster, los dos hombres procedieron a empujar metódicamente el trigo con tablones de madera. Una hora más tarde estaban parados en medio de un círculo de cultivo, en el mismo por el que los extraterrestres habrían luchado por hacer que se vieran mejor. Ambos explicaron a las cámaras que habían estado haciendo círculos de esta forma durante más de una década, comenzando en 1976, poco antes de que los círculos de aspecto similar aparecieran repentinamente en otras áreas del mundo. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Al parecer todo surgió tras la historia de Bower, que había escuchado mientras vivía en Australia, sobre círculos misteriosos que aparecían en los campos de caña de azúcar. Después de que Bower regresara a Inglaterra, conoció a Charlie y se hicieron amigos gracias a un hobby que tenían en común, el arte y su afición favorita de la pintura de acuarela. Y un día, en 1976, decidieron beber en el exterior, momento en el que observaron las tierras de trigo que los rodeaban. Esa misma noche, ambos utilizaron una barra de hierro y crearon un enorme círculo en medio del trigo. Durante los siguientes 2 años continuaron creando grandes círculos en el campo. Elegido el lugar, esperaron al verano, cuando el trigo había crecido lo suficiente, e hicieron el círculo más grande hasta la fecha, y 24 horas más tarde era noticia nacional. Por supuesto, ni siquiera esta historia convenció a los que habían hecho toda una carrera hablando sobre los círculos, y en algunos casos exponiendo el fenómeno a los turistas. Sin quererlo, Bower y Charlie habían creado toda una industria a sus espaldas. Es posible que algún día se den círculos cuyo origen venga realmente de otras civilizaciones, pero mientras tanto la evidencia no deja de ser humana, aunque con el tiempo de ser una broma pasó a convertirse en toda una muestra de arte colectivo. Como dije, unos seguirán pensando que si son hechos por extraterrestres, otros si son humanas, en fin, el dilema sigue abierto. Así que os dejo con el misterio. Espero que os haya gustado el vídeo, me despido por hoy y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.